Estamos en nuestra sexta clase del curso llamado Instrumentos en las manos del Redentor. Quiere decir que vamos, o deberíamos estar ya avanzando más de la mitad del curso para los domingos que nos quedan disponibles. Y por lo tanto, vamos a continuar donde quedamos. La última vez vimos que si nosotros vamos a seguir los pasos de Cristo como nuestro admirable consejero, hay 4 aspectos a desarrollar en nuestras relaciones con los demás y que los resumimos en 4 verbos. Los vimos con amar, conocer, hablar y hacer. Y eso va a ser, como les decía, el énfasis de lo que resta del curso, porque nosotros buscamos eso, un cambio de corazón, no porque nosotros lo podamos hacer, pero sí porque el Señor nos salva a nosotros para que de esta manera también seamos instrumentos en sus manos para el cambio en las vidas de otras personas. No cambios superficiales, sino cambios de corazón. Porque volvemos a este principio, si el corazón cambia, la persona cambia, la conducta cambia, independientemente de las circunstancias. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros respecto a este primer verbo, a amar? ¿Y cómo amar a las personas? Bueno, debemos empezar afirmando que la teología sin amor debería ser realmente una contradicción. La teología sin amor no nos llevará a ninguna parte. 1 Corintios 13, que es un pasaje muy conocido, algunos lo llaman como el capítulo del amor, debemos recordar el contexto en el que se encuentra. Es en el uso de los dones que el Espíritu Santo ha dado. Pero con ese lenguaje intencionalmente hiperbólico que el apóstol utiliza, nos dice lo siguiente: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué el apóstol se expresa de esta manera? Bueno, porque la manera en cómo debemos ejercer los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, tiene que ser así, en amor, recordando que todos somos un solo cuerpo. Este es el contexto. Ahora vean el versículo 26 del capítulo 12. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. No podemos ser indiferentes. Pero aquí no estaba en ese momento primando este sentido de que somos un cuerpo y que el dolor del otro es mi dolor y la alegría del otro hermano es también mi alegría, sino que cada quien estaba buscando ejercer los dones simplemente para su propio beneficio, para su preeminencia. Y estaban procurando, ¿verdad?, aquellos dones que fueran más visibles. Pero nuevamente, todo lo que debemos hacer debe ser hecho con amor. Y nuestra definición del amor tiene que venir de las Escrituras, pues el mundo nos da su versión, una versión del amor que ha sido corrompido por la sensualidad o solo por un elemento emocional. Pero para nosotros el amor parte primeramente de Dios, porque Él es amor. No es que tiene amor, Dios es amor. Y para que a nosotros nos quede claro qué es el amor de Dios, muchos pasajes también lo definen para nosotros. 1 Juan 4:10, un pasaje muy conocido, o un versículo que deberíamos tener grabado en nuestras mentes, dice para nosotros: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué importante es tener el orden claro aquí. Dios no nos ama por causa de Cristo, sino porque nos amó, dio a Cristo por nosotros. En esto consiste el amor.
No fue tampoco una respuesta de Dios por un amor que nosotros le hubiéramos mostrado a Él. Nosotros no lo hubiéramos amado a Él si Él no nos hubiera amado primero. También nos dice esta misma carta. Y Él dio a Cristo. Este aspecto constantemente también se enfatiza en otras cartas de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 5, tenemos nosotros en los versículos 7 y 8. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También tenemos esa cumbre o esa cima de Romanos 8, a partir del versículo 31. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el amor de Dios en Cristo. Pero no perdamos de vista este elemento frecuente, ¿verdad? No puedo detenerme, ¿verdad?, en profundizar en este pasaje. Estoy haciendo unas anotaciones. ¿Qué es el elemento común en estas definiciones de amor o ejemplos de lo que es el amor de Dios? Es el hecho, nuevamente, Dios entregó al Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. En esto conocemos el amor, en que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios dando al Hijo. El amor de Dios conllevó el sacrificio más grande, el Hijo amado, dado por pecadores por nosotros. Entonces, cuando nosotros conectamos esto con la demanda de Dios, con el mandamiento de Dios y de Cristo, de que nosotros debemos amar a nuestro prójimo y que debemos amar a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado, nosotros no podemos eludir el hecho de que amar a las personas requiere sacrificio. Por supuesto, nunca podremos igualar el sacrificio de Dios. Él dio lo más preciado, al Hijo unigénito. Pero ese es el mandamiento. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero de nuevo, ¿cuál es el parámetro que tenemos? El parámetro es el amor de Dios, porque con el amor que hemos sido amados, ahora sí debemos mostrarlo. Y entonces podemos nosotros describir o caracterizar el amor que debemos mostrar, ¿verdad?, con lo que continúa en 1 Corintios 13. Si volvemos a 1 Corintios 13, ahora sí que nos dice el versículo 4, que el amor, ¿cómo es? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que debemos mostrar a las personas. Por eso nos confronta el autor con
esta pregunta. Queremos un ministerio que no exija un amor que sea así, es decir, tan exigente. No queremos servir a los demás de una manera que requiere tanto sacrificio personal. Preferiríamos lanzar granadas de verdad a las vidas de las personas en lugar de poner nuestras vidas por ellas. Pero esto es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Podemos esperar ser llamados a hacer algo menos. Podemos esperar ser llamados a hacer algo menos. Si el amor de Dios y el amor de Cristo requirió un sacrificio tan grande, y Él nos dice ahora, amen como yo he amado, no podemos evadir. El amor que debemos mostrar es sacrificial. Requiere de nuestra parte tiempo, sufrir, soportar, ser amable, ser benigno. Y este es el amor que debemos ejercer para que seamos instrumentos eficaces. No podemos ser parte de la obra vivificante de Cristo sin estar dispuestos a sacrificar nuestras vidas. Por eso, una vez más, preguntamos, ¿recuerdan el estudiante que mencionamos la semana pasada? Diciendo, bueno, sí, díganos cómo resolver estos proyectos para seguir adelante con la obra del ministerio. No, las personas no son obstáculos, son el ministerio mismo. Ellos son los que el Señor nos ha puesto para que seamos parte de su obra, para cambiarlos. Y parte de eso también nos va a ayudar si nuestra perspectiva hace que veamos las relaciones que entablamos con los demás no meramente como nuestras relaciones. En última instancia le pertenece a Dios. Son las relaciones que Dios nos da para Él precisamente llevar a cabo sus propósitos. Es habitual que en nuestro lenguaje hablemos así. Mi relación con esta persona está bien o no ha estado bien. Pero si nosotros recordamos que todo lo que hacemos es para Dios y para su gloria, esto nos plantea el escenario de cómo podemos redimir esas relaciones, ya sean familiares, con vecinos, en el trabajo y obviamente en nuestra propia iglesia, cómo redimimos una relación para los propósitos de Dios. Para eso tenemos que recordar que el Señor siempre tendrá un objetivo más elevado para nuestras relaciones que nuestra felicidad personal. Nuevamente, las personas que el Señor pone en nuestro camino no es simplemente para que nos hagan a nosotros felices. Eso es una perspectiva egoísta. Todos los demás están simplemente para mis fines. Pero no. Nuevamente, el Señor las pone para sus fines. Se trata de Él. Entonces, el Señor siempre va a tener metas más altas que lo que yo pueda simplemente esperar de los demás. Y no más bien es, ¿qué es lo que puedo yo dar a los demás para la gloria de Dios? Él quiere también que nuestras relaciones sean el contexto para el cambio que Él obra en nosotros y a través de nosotros. Y entonces nosotros vamos a desarrollar relaciones que fomenten esta obra de cambio. Ahora, cuando hablamos de constantemente cambio, obra de cambio, realmente eso tiene un nombre específico. ¿Cómo se conoce en la Escritura el proceso de cambio que el Señor obra en las personas? Se llama santificación. El Señor nos adopta, nos hace sus hijos, nos justifica, nos declara justos, pero no termina ahí. Estando ahora en paz para con Dios, ahora hay una relación filial en la que cada vez nos va haciendo más como su Hijo. Se llama santificación. Ese es el proceso de cambio que queremos ver en las personas. Nuevamente, no queremos verlas simplemente cambiar algunos hábitos. Queremos que sus vidas sean consagradas al Señor. Recuerden, santidad es apartado para, vidas apartadas para el Señor. ¿Y qué meta más alta deberíamos entonces nosotros tener en ese sentido? Yo voy a amar a las personas, voy a conocerlas, voy a hablar con ellas y las voy a llamar a hacer un cambio para el Señor, para que sus vidas sean más santas. Entonces, como embajadores de Cristo, esto es lo que debemos imitar. Y esto afecta a todo. Entre esposos, por ejemplo, un esposo y una esposa están teniendo una conversación tensa. Esta será diferente si recuerdan que es para su santificación
y no para su felicidad personal. Ponía el caso, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando de nuevo cada uno lo que está buscando es su propia meta, su propia felicidad? Usted va con un matrimonio que está así, con esos problemas, y le pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y lo que va a decir uno es, el problema es ella, y ella va a decir, el problema es él. ¿Por qué? Porque no están viendo nuevamente sus propias vidas como puedo yo, más bien, ser un agente para la santificación del otro. En lugar de estar diciendo, quiero que mi pareja vea lo infeliz que soy y que se esfuerce más para hacerme feliz, van a cambiar su actitud, sabiendo que Dios tiene el poder para cambiar nuestros corazones y de esta manera también cambiar su postura. No deberían ser enemigos en disputa. Deberían ver que son más bien parte del mismo equipo, que quieren que la voluntad de Dios se haga en el matrimonio, que no es una competencia, sino que entienden que con amabilidad y honestidad pueden hablar acerca de su relación. Y esto es algo que estaremos viendo más adelante, pero desde ya se los dejo saber, hermanos. La confrontación no debe ser para nosotros un hecho aislado y no debe ser como el gran evento, sino que debe ser un ejercicio frecuente y sano entre nosotros. De manera que, ¿cuánto cambiaría, verdad? Si la esposa le dice a uno, mira, tenemos que hablar. Está bien, hablemos, sino como otra vez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estamos viendo lo sano que es el hecho de que nos sentemos y hablemos. Si hay pecado que confesar, si hay pecado del que arrepentirse. Gracias al Señor por usar al otro como un agente de santificación para mi vida. Igualmente los padres para con los hijos. Nuestro propósito es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Nosotros perderíamos por completo, ¿verdad?, la meta si nos contentáramos, si solo apuntáramos al hecho de lograr que ellos tengan sus cuartos ordenados, que sepan cómo elegir la ropa que se van a poner, la carrera que van a estudiar y también la pareja con la que se van a casar. Nosotros queremos ser parte de la obra de Dios para que sus corazones sean transformados. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor me utilice para ver en la vida de Él que verdaderamente, habiéndolo instruido en los caminos del Señor, nunca se aparte de ellos. Para algunos esto puede ser difícil de imaginar. No solo el hecho de que usted pueda tratar con otros diferencias y cosas que deben ser cambiadas sin conflicto, sin enojo, sino que la meta más importante detrás de nuestras conversaciones siempre va a ser esto, la gloria de Dios y el cambio de las personas. Entre paréntesis, de nuevo, su santificación. Alguien nos busca porque está en una situación compleja, difícil. ¿Qué queremos? Bueno, sí, queremos exponerle la verdad de Dios, queremos ofrecer consuelo, pero queremos que lo que está en su corazón sea revelado. ¿Para qué? Para que entonces así la persona pueda ser conformada más a la imagen de Cristo. Este es otro aspecto que estaremos también volviendo una y otra vez. Las personas no van a cambiar mientras estén ciegas a su propia realidad. Aquello que a veces nosotros podemos ver más fácilmente, pero la persona no lo está viendo. Entonces, eso es lo que queremos, que a través de nosotros, del amor que les mostremos, lo que está en el corazón se revele y ahora sí, enfrentada a la realidad del pecado, acuda a Cristo y aquello será cambiado. Entonces, ¿cómo es una relación redentora? ¿Cómo redimimos nuestras relaciones con amor para el Señor? Hay 4 aspectos y creo que esta mañana nos dará tiempo para las 2 primeras, que son, primero, entrar en el mundo de la persona y en segundo lugar, encarnar el amor de Cristo. Las siguientes serán identificarse con el sufrimiento y el aceptar con un propósito o con una agenda. Ya luego aclararemos eso. Pero entonces, vamos a entrar en el mundo de la persona y vamos a encarnar el amor de Cristo. Para entrar en el mundo de alguien, ¿qué es lo que queremos decir nosotros con eso? O sea, queremos que realmente la persona, ¿verdad?, quite cualquier cerca, cualquier obstáculo que nos impida ser
transparente con nosotros, que nos hable con franqueza. Pero para eso hay que poder entrar y hay que identificar cuál es la puerta de entrada, cómo le puedo llegar a la persona, como diríamos popularmente. Y una aclaración muy importante es, en primer lugar, que la puerta de entrada no es el problema que directamente la persona nos está contando. Porque lo que pasa con eso es que nosotros escuchamos el problema, nos enfocamos en el problema y nos olvidamos de la persona. Creo que principalmente a veces nos ocurre más eso a los hombres, ¿verdad? Nos cuentan algo y queremos ver cómo resolverlo y nos olvidamos de la persona. Lo que tienes que hacer es esto. Sí, pero la persona. O sea, ¿cómo está lidiando la persona? ¿Qué está pasando en la vida de la persona? De nuevo, el objetivo es la persona para que el cambio sea obrado en la persona. Recuerden que las circunstancias a veces pueden cambiar, pero si no tratamos con el temor, con la ansiedad, con la codicia, eso seguirá ahí en el corazón. Entonces, una puerta de entrada no es el problema en sí mismo, no son tampoco a veces las circunstancias, ni tampoco es otra persona. De nuevo, alguien está enfrentando algo con alguien y le cuenta a usted, necesito consejo. Sí, qué bárbaro aquel otro, ¿verdad? De nuevo, es la persona que usted tiene. Nada hacemos hablando del otro. Queremos apuntar realmente a la situación. También, cuando hablamos de esto, ¿verdad? De que queremos entrar en el mundo de la persona, es saber escuchar y escuchar con atención para no pasar por alto esas luchas. Dice el autor, para reconocer una puerta de entrada, usted no pregunta cuáles son los problemas en la vida de esta persona. En vez de eso, usted pregunta, ¿con qué está luchando esta persona en medio de la situación? O, ¿qué tiene atrapado a esta persona en este momento? La puerta de entrada no es lo que usted piensa que es el objeto de lucha de la persona, sino que es la lucha que la persona confiesa. O sea, en algún momento de la conversación va a salir de los labios qué es lo que realmente está pasando en el corazón de la persona. ¿Con qué está siendo afligido o con qué está teniendo su lucha en este momento? Por ejemplo, vean este escenario que él plantea en el libro. Hay una mujer que tiene ya 15 años de matrimonio, tiene 3 hijos, pero un día cuando amanece se encuentra una nota del marido que le dice que se ha ido de la casa, que se ha enamorado de alguien más, vació la cuenta del banco y que el abogado la va a contactar. Obviamente muchas cosas van a pasar en la mujer de una mujer que se enfrente a una situación así. O sea, ¿con qué voy a sostener el hogar? ¿Cómo voy a enfrentar a las personas? ¿Qué le voy a decir a mis hijos? Hay muchas preocupaciones. ¿Qué va a pasar con la casa? O incluso, ¿cómo pudo pasar esto? ¿Cómo lo pudo permitir Dios? Si lo que hacemos es hablar mal del marido, o si lo que llegamos y le damos es una explicación de lo que es el divorcio según las Escrituras, nosotros estaremos desperdiciando una gran oportunidad para alguien que está lidiando ahora mismo ¿con qué? Y lo más probable es que va a estar lidiando es con incertidumbre, con el miedo, y eso es lo que va a confesar. O sea, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, no, tranquila, mira, no le dé el divorcio porque, o sea, en algún momento de la conversación eso puede surgir, pero hay algo que está confesando con sus labios, de que tiene temor por el mañana. Esa es la lucha que está confesando en el momento. Cuanta más atención prestemos, al concentrarnos en la persona, podremos reconocer las puertas de entrada con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la persona no vendrá a nosotros usualmente a decirnos su lucha de forma directa. Mira, yo sé que eso es lo que está pasando y que reaccioné de esta manera y mi problema es este. No, o sea, hay toda una mezcla de situaciones. Hay enojo, hay lágrimas, hay recuerdos, hay asuntos del presente, asuntos del futuro. Y en medio de todas esas palabras es donde nosotros con atención tenemos que ver qué es lo que está confesando.
Habrán pistas. Por ejemplo, a veces habrá palabras emocionales. En algún momento lo dirá. Realmente tengo miedo. O estoy enojado. Estoy ansioso. En algunos momentos habrá palabras de interpretación. Es decir, lo que está pasando lo va a evaluar de cierta manera. Es que esto no debería estar ocurriendo. Eso es como un cuestionamiento a la soberanía de Dios. O esto que está pasando me lo merezco. Quizás no está entendiendo bien la gracia del Señor. También va a hablar de sí mismo. Soy un fracaso. Esto siempre me pasa a mí. También va a hablar de Dios. Y eso va a revelar qué es lo que realmente cree. No cuál es la teología que confiesa que cree, sino lo que realmente cree ya en el día a día. Dios no me oye. He pedido por esto al Señor y no veo respuesta. ¿Por qué lo permitió el Señor? Serán oportunidades para nosotros ver si no estamos, ¿verdad?, conectando apropiadamente lo que entendemos que dice el Señor acerca de su soberanía, de su fidelidad, de su poder. Entonces, cuando estamos escuchando con atención, veremos el tema surgir. Vamos a ayudar a la persona a ver al Dios que ahora mismo no está viendo. Porque cuando están los problemas, no es que haya dejado de creer en Dios, es que lo está viendo lejano. Hay nubes que lo opacan, por decirlo de alguna forma. Habrá preguntas difíciles de responder, muchas de las cuales no tendremos respuesta, si somos francos. Pero el asunto es que la persona sepa que sí lo estamos oyendo, escuchando. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado, ya sea que estemos del lado del consejero o del lado del aconsejado, que se está narrando la situación y digamos que somos nosotros que le estamos contando a alguien algo que nos pasó? Llegamos tarde a algún lugar, tuvimos un problema con algo que se compró, lo que sea. Y lo que la persona nos empieza a decir es lo que no debimos haber hecho. Si es que, vea, se tuvo que haber revisado bien las condiciones de la oferta, bueno, debió haber salido con más tiempo. Bueno, no está escuchando eso, ¿verdad? O nos interrumpen para decir, vieras, a mí me pasó algo parecido una vez. Y empieza a contar la historia de él. O sea, realmente esa persona no nos escuchó. Yo sabía que tenía que salir más temprano. Lo que yo quiero contarle es lo que yo estaba sintiendo por el hecho de saber que iba a llegar tarde a cierto compromiso. O la angustia por haber sido precipitado en alguna compra o algo así. Hermano, nosotros debemos tener ese cuidado. Alguien está abriendo su corazón para contarnos algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, hacerle saber a la persona que en efecto sí, yo te estoy escuchando. También le podemos hacer saber que Dios está ahí y que Él entiende el problema. Ahí es la oportunidad entonces para ahora sí usar la Escritura. ¿Por qué? Porque recordemos que nuestra consejería es bíblica. No estamos hablando de que no podamos nosotros, sí, mostrar lo que la Escritura dice al respecto de. Lo que estamos cuidándonos es de aquello, ¿verdad?, de no usarla como una enciclopedia, simplemente sacar versículos por sacarlos. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura con ese marco redentor del Dios soberano, de gracia y que hace todo para su gloria, vamos a encontrar toda experiencia humana plasmada en las Escrituras. Hermanos, hay ejemplos en la Escritura de personas que tuvieron temor, ansiedad, que se deprimieron, tanto en hechos narrativos como expresados en los clamores de los salmos. También le vamos a hacer saber que estamos con ella. Porque así como nosotros queremos imitar a Dios, un Dios fiel que nos ha dicho que va a estar con nosotros, es lo mismo que le vamos a decir a las personas, yo estoy aquí. Por supuesto, no somos Dios. Dios está en todas partes, pero en esa relación puntual con la que estoy siendo utilizado en ese momento como instrumento, es para decirle, yo estoy aquí, puede contar conmigo.
Y eso va a ayudarnos para que la persona tenga una confianza horizontal, es decir, con nosotros, que sepa que sí puede hablar. También una esperanza vertical, porque lo estamos llevando a las Escrituras y al Señor. Hay un Dios que está ahí y también nos va a ayudar para que haya un compromiso con el proceso, porque sí habrá acciones que tomar. Entonces, hay muchas preguntas que uno puede hacer. En este caso quedábamos de la mujer que se encuentra, ¿verdad?, con que el marido ha dejado la casa. Por ejemplo, él dice, se le puede preguntar, ¿qué le vino a la mente al leer la nota? No, yo quiero escuchar, o sea, ¿qué pasó por ella? Se encuentra con esa situación en su casa. ¿Con qué está luchando en este momento? ¿Con qué se está enfrentando ahora que nunca pensó que enfrentaría? ¿A qué le tiene mayor temor en este momento? ¿Se siente enojada? ¿Cuál es su mayor lucha? Describa cómo ve a Dios en este momento. ¿Qué cree que Él está haciendo? ¿Se siente sin esperanza? ¿Siente que Dios le está pidiendo que haga algo imposible? ¿Qué preguntas le gustaría hacerle a su marido? ¿Qué preguntas le gustaría hacerle a Dios? Cuando no puede dormir, ¿qué pensamientos la mantienen despierta? ¿Qué parte de la situación le está afectando más? ¿Con qué remordimientos lucha? De nuevo, estos son ejemplos. Nosotros usualmente no vamos a andar, ¿verdad?, con un cuestionario, porque de nuevo estaríamos perdiendo el enfoque, ¿verdad? Estamos escuchando a las personas, no simplemente cumpliendo con una actividad, pero son guías para nosotros hacer preguntas pertinentes que ayuden a que la persona sea enfática con aquello que le está afectando. Muy bien. Eso en cuanto al primer punto. El segundo punto, nosotros vamos a encarnar el amor de Cristo. Los invito a que vayamos a Colosenses. Vamos a Colosenses capítulo 3. Como embajadores no solo estamos llamados a hablar la verdad, sino a hacer ilustraciones reales, vivientes, de carne y hueso de esa verdad. No solo somos portavoces de Dios, somos ejemplos, dice Tripp. Y para esto veamos entonces Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ese es uno de los pasajes más emblemáticos que nos muestra a nosotros la conexión entre nuestra doctrina, nuestra teología y nuestra vida cristiana. ¿Cómo van de la mano? Aquí tenemos referencias a muchas de esas doctrinas que dirían que son características de las iglesias reformadas o de iglesias que proclaman las doctrinas de la gracia. Tenemos aquí escogidos de Dios, tenemos una referencia explícita a la elección, tenemos referencias explícitas a la expiación y a la redención que es en Cristo. Tenemos la justificación cuando se nos habla de esta paz, ¿verdad? La reconciliación que es hecha posible por medio del sacrificio de Cristo. Pero no termina ahí. Como vemos, así como fuimos perdonados,
Debemos perdonar a los demás, así como estamos en paz con Dios. Ahora se nos dice en el versículo 15 que la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. O sea, este cuerpo local debería ser caracterizado también por ser un cuerpo en el cual esté la paz, impere la paz, porque ahora estamos en paz con Dios. ¿Y por qué tiene que ser así? Bueno, el versículo 12 nos da la clave, porque así es como nos vestimos. Nos vestimos como escogidos de Dios, santos y amados. Claramente esta no es una vestimenta física, pero así como somos conocidos por lo que nos ponemos, deberíamos ser conocidos por mostrar este mismo carácter. Ustedes lo han visto, ¿verdad? Realmente cada uno a veces llega a desarrollar su estilo de vestir. O sea, que si hay alguna ocasión a veces diferente y usted ve a una persona que habitualmente la ve de una forma, la ve con otra ropa, es como, qué raro se ve. A veces me pasa en los paseos de la iglesia, que me ven en pantaloneta, camisa y una gorra y, mira, es el pastor, sí, o sea, me he visto de otra forma también. Entonces, así debería ser nuestro caso, pero con una vestimenta que no cambia, la de Cristo. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Todos los días nos ponemos las prendas de la santidad, del amor, de la misericordia, de la bondad, de mansedumbre, de humildad. En otras palabras, nuestro carácter debe ser como el de Cristo. Dios cambia a la gente no solo porque usted le haya dicho la verdad, sino porque esas palabras fueron dichas con compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Qué frase más importante? No solo cambia a las personas porque les digamos la verdad, sino cómo se los decimos. Se los decimos así, con misericordia, benignidad, humildad. Esto no está excluyendo que a veces uno pueda usar de severidad, como Pablo también usa esa expresión en sus cartas, pero es el espíritu dominante. Nos conducimos y tratamos a las personas con esa vestimenta. A veces las personas no van a atender a las palabras por sí solas, sino por el modo como lo decimos. Qué importante, ¿verdad? Que eso nos ayuda a nosotros a ganar tan solo eso como una oportunidad. A veces quizá la persona no recordará ni mucho lo que le dijimos esa primera vez, pero la forma en que abordamos la situación, en que se sintió verdaderamente escuchado, nos da la oportunidad de que quiera hablar otra vez. Y eso ya es una gran ganancia. No terminó en una sola ocasión. No terminó en como, con esa persona yo no vuelvo a hablar porque realmente no me escucha. O me escucha, pero lo que me dice me lo dice sin amor, sin compasión. ¿Por qué tiene que ser así, hermanos? Que nosotros nos vestimos de esta forma como escogidos de Dios. Bueno, es una protección para uno mismo. Y creo que será aquí donde podré terminar, pero es muy importante. Hermanos, nosotros no podemos pretender ayudar a los demás sin que el barro nos salpique a nosotros, por usar una frase del libro. Es decir, cuando estamos lidiando con una persona que tiene tendencias a enojarse, lo más seguro es que se va a enojar con nosotros. Si es una persona que lucha con la desconfianza, en algún momento va a desconfiar de nosotros. Y eso, no solamente el asunto de lo que sale a la luz en la persona, es que va a revelar en nuestros corazones. ¿Me voy yo a enojar también porque se enojó conmigo? ¿Me voy a molestar? Pero cuando yo recuerdo que tengo que mostrar el carácter de Cristo, yo no voy a tomar eso personal, sino que voy a responder como Cristo, que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Esto es lo que nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a tener esas oportunidades. Y la persona va a ver un ejemplo vivo, encarnado, de lo que es la obra del Señor en alguien. Obviamente no somos todavía lo que tenemos que ser, pero si somos
conscientes de la gran oportunidad que se nos presenta y de que si el Señor está haciendo esta obra en nosotros, la persona va a ver, el cambio es posible. El cambio es posible porque esta persona también me lo está ilustrando con su propia vida. No tenemos que rehuir a esto. El amor es sacrificial. Debemos morir a nosotros. Una vez más pregunto, ¿estamos dispuestos a ayudar a los demás? ¿Estamos dispuestos a involucrarnos en aquello que normalmente evitamos? ¿Estamos dispuestos de que el barro de los problemas de otros nos salpique también a nosotros? Ese es el amor que debemos mostrar. Que el Señor les bendiga.